Sean bienvenidos a un nuevo video. Este 18 de febrero de 2026 iniciamos el camino de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, un día que nos invita a detenernos, reflexionar y volver al corazón a Dios. La ceniza que recibimos en la frente no es un simple signo externo, es un llamado a la conversión, a recordar que nuestra vida es frágil y que solo en Dios encontramos sentido y esperanza. Como nos enseña el Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Comienza un tiempo de gracia, 40 días para fortalecer la oración, practicar el ayuno con intención sincera y vivir la caridad con un corazón generoso. No es un tiempo de tristeza, sino de renovación interior. Que esta Cuaresma 2026 sea una oportunidad real para crecer espiritualmente, ordenar nuestras prioridades y prepararnos para la alegría de la Pascua. La ceniza que recibimos en la frente nos recuerda que somos frágiles, que la vida es pasajera, pero también que Dios nunca deja de llamarnos para volver a Él. Hoy no es un día cualquiera, es el comienzo de un tiempo de gracia, un tiempo para revisar el alma, ordenar prioridades y reencontrarnos con lo eterno. Sean bienvenidos a un nuevo video. Miércoles de ceniza, inicio del tiempo santo de Cuaresma. Acuérdate de que eres polvo y el polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Bien, durante el video iremos repasando mucho contenido, ¿de acuerdo? Y algunas definiciones sobre qué es para que ustedes puedan entender un poco. Y también si pueden compartir el video, se los agradezco mucho para que pueda llegar a más personas. Bien, ¿qué es el miércoles de ceniza? En la definición litúrgica, el miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano. Marca el inicio de un periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua de Resurrección, el evento más importante del año cristiano. Este día recibe su nombre del rito de imposición de ceniza sobre la frente de los fieles, un gesto sacramental que simboliza la mortalidad humana y la necesidad de conversión. En la fecha variable, podemos encontrar cierta información. Se nos dice de que el miércoles de ceniza es una fiesta móvil que depende de la fecha de la Pascua. Se celebra exactamente 46 días antes del domingo de resurrección, es decir, 40 días de ayuno más 6 domingos que no se cuentan como días de penitencia. La representación del rito de imposición de cenizas. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? También la iglesia, la cruz y la representación. Las cenizas, ¿qué es lo que representan? No? Es la materia sacramental, es decir, las cenizas utilizadas provienen de la quema de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior. Este detalle conecta litúrgicamente la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén con el inicio del camino penitencial. Palmas, cenizas, penitencia, resurrección. Bueno, esto he querido poner la información acá por si alguna vez se preguntaron de dónde provenía la ceniza, ¿no? Entonces aquí ya está la explicación. Son de las palmas del año anterior, del Domingo de Ramos, por supuesto. Hablemos un poco, vámonos siglos atrás, ¿no? Sobre el contexto histórico, por qué el miércoles de ceniza, ¿no? O dónde se encuentran las bases de esta tradición. Bien, en el siglo I al siglo III, en los orígenes primitivos, en la iglesia primitiva, la cuaresma no existía como tal. Los primeros cristianos practicaban ayunos breves antes de la Pascua, generalmente 1 o 2 días. La práctica
penitencial estaba vinculada principalmente a la preparación de los catecúmenos para el bautismo en la vigilia pascual. El uso de cenizas como símbolo de penitencia tiene raíces judías profundas, apareciendo en el Antiguo Testamento como expresión de duelo, arrepentimiento y humillación ante Dios. En el siglo IV, en el Concilio de Nicea, estamos hablando allá por el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea hace la primera mención oficial de una cuadragésima, es decir, periodo de 40 días. En esta época, la cuaresma se establece como tiempo de preparación para los catecúmenos y de reconciliación para los penitentes públicos. Los penitentes graves eran expulsados simbólicamente de la iglesia al inicio de la cuaresma, cubiertos de cenizas y vestidos con cilicio, para ser transmitidos el Jueves Santo. En el siglo VI y siglo VIII, la universalización del rito. Gradualmente, la imposición de las cenizas se extendió a todos los fieles, no solo a los penitentes públicos. El Papa Gregorio Magno, hablamos allá por el año 590, 604, contribuyó significativamente a la organización del calendario litúrgico y las prácticas cuaresmales. Y ya por ahí, como el año 1091 después de Cristo, en el decreto del Papa Urbano II, el Papa Urbano II, en el Concilio de Benevento, estableció oficialmente que la imposición de la ceniza fuera práctica universal para todos los cristianos, consolidándola en rito tal como lo conocemos hoy. Si podemos entender y escuchar un poco, entonces estamos hablando que antes solamente era exclusivamente para algunos, pero con el paso de los siglos y años se extendió universalmente para todos. Bien, hablemos sobre los fundamentos bíblicos, desde dónde o cuáles son las raíces también, si eso lo encontramos en la Biblia. Y aquí hablaremos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si hay algunos libros en los que se mencione. Bien, hablemos del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de su rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Job, en el capítulo 42, versículo 6, se habla: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hoy tomemos dos ejemplos del Nuevo Testamento. En Mateo, en el capítulo 6, versículos del 16 al 18, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. En Mateo, capítulo 11, versículo 21, ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Veamos otros dos ejemplos, siempre en el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 3, versículos del 5 al 6. Los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. En Daniel, capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y veamos la última cita del Nuevo Testamento en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto
por 40 días y era tentado por el diablo. Y aquí vemos la representación, ¿verdad? Lo que dura la cuaresma. El tiempo de preparación, 40 días. El número en la Biblia, es decir, el 40 en la Biblia, tiempo de prueba, purificación y encuentro con Dios. Sigamos tocando otros puntos. Por ejemplo, en el significado teológico, hay 3 puntos importantes. Veamos el primero. Veamos memento mori, es decir, recuerda que eres mortal. Las cenizas nos confrontan con nuestra finitud. Esta meditación sobre la muerte no es morbosa, sino liberadora. Nos recuerda que esta vida es temporal y nos invita a vivir con perspectiva eterna. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio, en Salmo 90, versículo 12. Y en la siguiente significado, metanoia, conversión radical. El término griego metanoia significa más que arrepentimiento, implica un cambio completo de mente y corazón. Las cenizas son signos visibles de este deseo interior de transformación. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. En la siguiente, humildad. Reconocimiento de nuestra pequeñez. La palabra humildad viene del latín humus, tierra. Recibir cenizas es aceptar que somos criaturas dependientes de Dios, que sin Él no somos nada. El que se humilla será ensalzado. En Lucas capítulo 18, versículo 14. Y hay las 2 fórmulas de imposición de la ceniza que tal vez ustedes recordarán. Bueno, en la primera, fórmula tradicional. Recuerda que eres polvo y a polvo volverás. Basada en Génesis capítulo 3, versículo 19. Enfatiza la mortalidad humana y nuestra condición de criaturas. Nos recuerda el destino común de toda humanidad y la transitoriedad de las cosas terrenas. Esta fórmula invita a la reflexión sobre el sentido último de la existencia. Y la otra fórmula también escuchada, o si es la primera vez que escuchan o alguien va a asistir al miércoles de ceniza, entonces se dará cuenta. La fórmula evangélica, es decir, conviértete y cree en el evangelio. Basada en Marcos capítulo 1, versículo 15. Enfatiza el llamado a la conversión y la buena nueva, introducida tras el Concilio Vaticano II. Subraya el aspecto esperanzador. La cuaresma no es solo penitencia, sino camino hacia la Pascua de Resurrección, que comúnmente es la que actualmente más se escucha. Ahora hablaremos acerca de los 3 pilares cuaresmales: oración, ayuno y limosna. Cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, en los versículos del 2 al 18, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesús enseña las 3 prácticas fundamentales de piedad. Bien, ¿cuáles son esas? Veamos, vamos a ir una por una, ¿de acuerdo? Tal vez ustedes les recuerden, ¿no? Que siempre en este tiempo el sacerdote siempre les recuerda. Tocamos el primer punto. Veamos. Oración. Es la relación con Dios. La oración es el diálogo íntimo con Dios. Durante la cuaresma se intensifica este aspecto fundamental de la vida cotidiana y la vida cristiana. Lectio divina, lectura meditativa de las escrituras. Via crucis, meditación en la pasión de Cristo, ¿no? Que comúnmente lo encontramos cada viernes. Examen de conciencia, preparación para la confesión, retiros espirituales, tiempo apartado con Dios. Velen y oren para no caer en tentación. Bien, hoy hablaremos acerca del ayuno. Bien. El ayuno es disciplina corporal con fruto espiritual. No es un
fin en sí mismo, sino medio de purificación. Ayuno estricto. Es una comida completa al día, miércoles de ceniza y viernes santo. Abstinencia. Privarse de carne los viernes. Renuncia. Dejar placeres lícitos por amor a Dios. Ayuno digital. Forma contemporánea de ascesis. Este género no sale sino con oración y ayuno. En Mateo 17:21. Y luego encontramos el último, que es la limosna. Amor al prójimo. La limosna es caridad concreta hacia los necesitados. Completamente el ayuno convirtiendo la privación en don. Bueno, hay diferentes formas la cual se puede realizar. Donación en material, compartir recursos con los pobres, tiempo, voluntariado y servicio desinteresado, obras de misericordia, corporales y espirituales, perdón, reconciliación con enemigos. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Aquí tenemos, como mencionábamos, los tres pilares cuaresmales. Bien, probablemente hay algunos que tal vez bueno, cada año les sonan familiares. Por ejemplo, el tiempo de preparación, por ejemplo, el retiro espiritual que a veces se hace, probablemente en este tiempo es muy común. También se invita, por ejemplo, no comer carne los días, bueno, miércoles y los días viernes también. El Vía Crucis también que se hace, como mirábamos. Y también limosna. Si nos damos cuenta, no solamente tiene que ser material, sino a veces dedicar tiempo a nuestros hermanos, también al prójimo. Y aquí vemos la representación de la conexión de las tres prácticas: la oración, la limosna y el ayuno, ¿no? Conversión integral. Es decir, las tres prácticas forman un todo inseparable. La oración nos une a Dios, ¿sí? El ayuno nos libra de ataduras y la limosna nos une al prójimo. Bien, hoy veamos el rito litúrgico. Esto va relacionado, por ejemplo, al día de la imposición de la ceniza. Por ejemplo, veamos en primer lugar los tres primeros pasos. Ritos iniciales. Canto de entrada en tono penitencial. No se canta el Gloria durante toda la Cuaresma. Es un punto a tener en cuenta, ¿sí? El segundo punto, en la liturgia de la palabra. Se lee Joel, llamado a la conversión. En el Salmo 50, misericordia, Señor, hemos pecado. En 2 de Corintios, capítulo 5 en adelante, embajadores de Cristo. En Mateo, capítulo 6, en adelante, obras de piedad. Y en la tercera rendición de las cenizas, el sacerdote bendice las cenizas con agua bendita e incienso, pidiendo a Dios que las convierta en signo de eficaz de conversión. Veamos los otros dos puntos. El número 4, imposición de las cenizas. Los fieles se acercan procesionalmente, de forma en procesión. El ministro traza una cruz con ceniza en la frente, pronunciando una de las fórmulas tradicionales, las que mirábamos anteriormente. En la liturgia eucarística, continúa la misa con la presentación de ofrendas, consagración, comunión y prefacio de Cuaresma. Hoy veamos el simbolismo litúrgico, lo que representa, ¿no? El color morado, color de penitencia, conversión y realeza. Recuerda la dignidad del cristiano llamado a la santidad a través del arrepentimiento. Las palmas quemadas que representan. Conecta la alegría del Domingo de Ramos con la penitencia cuaresmal. Lo que fue símbolo del triunfo se transforma en signo de humildad. La forma de cruz. La ceniza se impone en forma de cruz, signo de nuestra redención. Somos marcados como discípulos de Cristo crucificado. Y la supresión del aleluya.
Durante toda la cuaresma no se canta el aleluya, reservándolo para la explosión de gozo de la vigilia pascual. Bien, y ya para ir finalizando, hablaremos acerca del camino pascual. ¿Sí? Veamos. El camino pascual, el miércoles de ceniza, no es un día de tristeza, sino el comienzo de un camino de esperanza. Las cenizas que recibimos son temporales, se lavarán al final del día, pero el compromiso de conversión que simbolizan debe perdurar. La cuaresma nos conduce inexorablemente hacia la Pascua de Resurrección. Pasamos por el desierto para llegar a la tierra prometida. Morimos al pecado para resucitar a la vida nueva en Cristo. Vigencia contemporánea. Bueno, en un mundo que huye del sufrimiento y niega la muerte, el miércoles de ceniza nos recuerda verdaderamente incómodas pero liberadoras. Aceptar nuestra mortalidad nos libera de la ansiedad y nos centra en lo esencial, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Veamos un poco acá acerca de las voces de los santos, ¿no? De algunos, bueno, sí, de algunos papas y de San Agustín. Veamos. La cuaresma es un tiempo para creer, para acoger a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Papa Benedicto XVI. El ayuno del cuerpo es alimento del alma. Lo que sustrae a tu carne lo añades a tu espíritu. San Agustín de Hipona. Y del Papa Francisco que nos ha dejado hace poco, ¿no? La cuaresma viene providencialmente a despertarnos, a sacudirnos del letargo. Y como último, bueno, una invitación personal, hablemos acerca de, sería que ese miércoles de ceniza sea para ti el inicio de una auténtica renovación interior, que las cenizas en tu frente sean signo de un corazón dispuesto a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Que la gracia de Dios nos acompañe en este santo tiempo de Cuaresma, para que lleguemos renovados a celebrar la Pascua del Señor. Amén. Que esta ceniza no solo sea un símbolo en nuestra frente, sino una decisión en nuestro interior. Que esos 40 días nos acerquen más a Dios, nos hagan más conscientes de lo esencial y nos preparen para vivir con mayor profundidad en el misterio de la Pascua. Si puedes compartir, suscribirte, dar me gusta, se agradece siempre. Nos vemos en el próximo video, no sin antes dejarte aquí las fuentes y bibliografía por si quieres investigar un poco más acerca del miércoles de ceniza o sobre la información que consideres pertinente. Aquí tenemos documentos magisteriales, obras teológicas. Igual, en la descripción dejaré aquí toda esta información para que pues, solo puedas copiar y pegar en el buscador. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te acompañe siempre.